algún tema. Voy a minimizar aquí. Para que se alcance a ver un poco más. ¿Alcanzan a ver? Sí. Ya. ¿Qué vamos a hacer acá? Ampliar un poquito más. Entonces aquí yo tengo un sermón que por lo general me daba cuenta, porque lo estaba revisando hace unos minutos atrás, casi siempre predico propósitos doctrinales. ¿Será porque soy profe? Que me gusta más enseñar. Pero aquí hay un sermón, ¿ya? Y el texto está en Génesis 14, versos 22 y 23. Así que si tienen por ahí la posibilidad de leerlo en otra versión, si alguien tiene, malo, porque a veces una nueva versión nos ayuda a aclarar las ideas. Y el propósito específico dice imitar el carácter de los padres de nuestra fe. Bueno, ahí obviamente, ¿quiénes tienen que imitar el carácter? Si es un sermón doctrinal, la membresía, los hermanos, la iglesia, en el fondo los cristianos, ¿cierto? Ya, es doctrinal. El asunto es el carácter, ¿ya? El tema, ahí el tema no, lo puse como proposición, imagina, el carácter del hombre de Dios. Y me salté a la interrogante sermonaria, dice, ¿por qué Dios, porque Dios pone a prueba el valor del carácter del hombre de Dios? Una pregunta, ¿por qué Dios pone a prueba el valor del carácter del hombre de Dios? Y después las consideraciones. Considerando los siguientes tres propósitos, veremos por qué Dios pone a prueba el valor del carácter del hombre en vez de su hijo debería ser de Dios. Para que se den cuenta que yo también cometía los mismos errores que ustedes. Por eso busqué uno más o menos viejito que tenía guardado en el computador. Entonces, tengo las divisiones acá. Creo que hasta ahí vamos a llegar. La primera división, de acuerdo al texto, que lo voy a leer ahora, para los que no han encontrado, dice Génesis 14, 22 y 23. Y respondió Abraham a Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Tienen alguna idea? Si alguien se acuerda, como para hacer un poco de contexto. ¿Dónde está o cuál es la idea? ¿Alguien sabe? O si tiene su Biblia y en el capítulo tiene algún título. Parece que cuando Abraham va a rescatar a su sobrino Lot. Sí, correcto. Ya. Bueno, aquí hay un tema, ¿cierto? Que Abraham no toma nada, ¿cierto? De un botín, si mal no recuerdo. ¿Ya? Y no deja ningún espacio, aquí se hable mal de él, ¿cierto? Para que después digan, no, por la situación que ocurrió y por el botín que tomó de tal rey, él se hizo rico. Entonces, porque estaba dando a entender que nadie iba a decir nada de él porque él no iba a tomar nada, aun cuando lo podía hacer, porque la costumbre, y eso incluso hasta el día de hoy, en los temas de guerra, los botines de guerra son legales. Tienen una norma legal a nivel internacional de que cuando alguien va y conquista o salva a alguien y encuentra bienes, digamos, los puede reclamar. Y tiene todo un proceso. ¿Ya? Por algo existe la palabra botín de guerra. ¿Ya? Y lo que pasó con Abraham es que él pudo haber tomado el botín de guerra y no lo hizo. Para que no dijeran que el botín de un rey que había caído en desgracia iba a ser su tesoro.
y él dijo que no iba a tomar nada. Eso es más o menos, digamos, una idea así a grosso modo. La idea de esto era, obviamente, que al exponer este tema, que las personas tuvieran el mismo carácter de Abraham, ¿ya? Habla de integridad, de carácter. Y por eso las tres divisiones, que en el fondo son tres propósitos. El primer propósito dice, para empezar nuestra relación con el prójimo. O sea, ¿por qué Dios pone a prueba a los cristianos para que se vea de cuál es el valor que ellos tienen, de qué están hechos? Y simplemente para empezar nuestra relación con el prójimo. Eso fue lo que puse yo en un momento. La segunda división dice para testificar de nuestra fe al mundo. O sea, para mostrar o testificar quiénes somos. Y en tercer lugar, que era el tercer propósito, dice para depender plenamente de su poder. O sea, para depender de Dios. Esto es más o menos la idea del texto. Ahora, ustedes si quieren lo construyen de otra manera. Entonces, la pregunta, sabiendo de qué estamos hablando, ya, de que estamos hablando de propósito, en el fondo, ¿por qué Dios pone a las personas bajo ciertas pruebas? ¿Ya? Es para medir o sopesar y hacer crecer el carácter del cristiano. Entonces, la pregunta de rigor, ¿qué ilustración podría poner yo, o usted en este caso, para presentar un sermón de este tipo? No digo que este sea el ideal, pero un sermón de este tipo. ¿Con qué yo podría cautivar, digamos, a los hermanos, a la congregación para que me escucharan? No digo que le voy a contar un cuento, pero sí voy a narrar algo corto, breve, o citar algo para que debe estar relacionado con esto. ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea? Se reciben ofertas, no hay problema. ¿Quién se arriesga? Profesor Moisés, buenas. Buena Lorena, ¿cómo estás? Bien. Aunque llegué tarde, pero se me ocurre una idea en cuanto a, por ejemplo, podría tener una introducción en cuanto a que mi hija es muy reacia a compartir con su prima, y eso a ella muchas veces la coloca en un estado no muy bien. ¿Podría ser eso? Ya, pero supongamos que usted va a predicar, y va a predicar del carácter del hombre de Dios. ¿Va a poner a su hija como ejemplo? Ahora, la pregunta es, ¿como un buen ejemplo? Ya, sí. Podría ser, no específicamente mi hija, sino que presentando a una niña, una historia así corta. ¿Ya? Sí, puede ser, sí, digamos, va a depender de lo que uno, de la idea que cruce por la mente de cada uno. El tema es que esa idea, ese concepto o esa ilustración, en el fondo, también sea entendible y esté relacionada con el tema. Acuérdense que el tema es el título, el carácter del hombre de Dios. Bueno, hablamos del hombre en términos generales, no solamente hombre. Entonces, ¿podríamos tomar el ejemplo de una persona? Sí, podemos tomar el ejemplo de una persona. Voy a suponer, voy a hablar del carácter del hombre de Dios, ¿cierto? Voy a poner el ejemplo de una niña, voy a suponer, una niña, y ella tiene problemas para relacionarse con las personas. Y uno podría decir, bueno, ¿esto es realmente a lo que Dios nos llama? ¿A tener malas relaciones, buenas relaciones? Es un ejemplo, si es válido, no digo que no. El tema es cómo lo planteamos.
¿Alguien tiene otra idea? Podríamos tomar un ejemplo del Nuevo Testamento. También se pueden tomar a otra persona, así da lo mismo. El tema es cómo yo lo ilustro para cautivar la atención de las personas. Igual la historia Claro. tiene que ir en consecuencia a la historia bíblica, ¿cierto? Puede ser una Sí. relación de algo, pero tiene que ir de acuerdo a lo que está aconteciendo en este caso con Abraham, que no quiso aceptar Exacto. la condición. Y por ahí tenemos que partir, Claro. ¿cierto? Sí, sí, muy bien. Podríamos partir. Por eso ustedes, aunque parezca raro, uno siempre la introducción, que lo primero que hace en un sermón, lo deja para el final. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a tomar en cuenta las divisiones. Hablé de la relación con el próximo, de testificarle al mundo, ¿cierto? Y de dependencia de Dios. Entonces, cuando yo veo todo esto dentro del versículo, dentro del contexto y la historia que, ¿cierto?, me entrega la Biblia para poder sacar una enseñanza, yo debería tener algo que esté asociado a esto. Entonces, yo puedo hablar a lo mejor del testimonio de un mal hombre de la Biblia y contrastarlo. ¿Se acuerdan que hay un tipo de sermón que es por, ¿cómo se llama? No es que es como pone dos casos contrarios. Habla de una cosa buena y después muestra una cosa mala. Quería ¿Ya? hablar Podríamos, de... ¿Podría Profe, yo a ver, escuchemos primero al hermano Jaime y después a la Raquelita. No, yo estaba pensando en la historia del publicano. ¿Ya? Usted dice una historia de un hombre malo que en esa época los publicanos eran odiados, eran mal vistos, porque se enriquecían ilícitamente cobrando mayores impuestos al pueblo y cada vez el pueblo era más empobrecido. ¿Ya? Pero cuando Dios, cuando el Señor, cuando Jesús llega a su casa, inmediatamente tiene que haber una transformación. Se pone a prueba su carácter y ¿Ya? Muy bien. él reacciona y dice, bueno, si yo he defraudado a tanta gente, yo voy a devolver con 4 tanto todo lo defraudado. Entonces el carácter del hombre cambia inmediatamente por la presencia de Jesús y de sus enseñanzas. Uh-huh. Creo que puede ser una introducción, no sé, para una cosa así. Sí, muy bien, muy bien. O sea, porque si yo quiero hablar de carácter, puedo citar otro ejemplo de la Biblia de personajes que muestran un carácter. Incluso puede ser un mal carácter o un buen carácter. O el proceso de cambio de carácter, como mencionó el hermano Jaime. ¿Ya? Lo que sí debo tener claro que esto tiene que llamar la atención de las personas para que quieran escuchar la propuesta. Un sermón es una propuesta. Yo propongo algo a la luz de la escritura, de lo que la Biblia me enseña y de lo que yo debo hacer o cómo debo comportarme, ¿ya? Porque, aunque parezca irrisorio, pero la Biblia para el cristiano es como el manual de cortapalo, ¿ya? De los sobrinos que tenían un manual para poder hacer todas las cosas bien, ¿ya? Pero en estricto rigor tiene que estar asociada. Y como dice el hermano Jaime, aquí hay un buen ejemplo que puede presentar. Ahora vamos a escuchar a la Raquelita que tenía. Profe, bueno, yo como dijo usted que había que contrastar los caracteres, estaba pensando en la historia de los hermanos Caín y Abel. Ahí ¿Ya? se ve claramente una diferencia, que uno honra a Dios con su regalo y el otro hermano no tanto. Y ahí, Sí. bueno, todos saben lo que pasa, pero ahí va primando el carácter de Dios y se lleva a la vida actual también, porque cuando uno está, pienso yo, predicando, el ejemplo es como para la vida actual, pues también se da la envidia y está todo pasando acá en la actualidad también. Sí, es Eso. que esta es la idea, ¿cierto? Conquistar a alguien para que quiera escuchar la propuesta, ¿cierto? Que uno va a poner, ¿cierto? A la audiencia.
Me gusta el ejemplo del hermano Jaime, me gusta el ejemplo de la Raquelita, me gusta el ejemplo de la hermana Lorena. Pero ¿quién más tiene algún otro ejemplo? Es un ejemplo de una ganancia de semestre. ¿Qué dice la hermana Paola? Puede ¿Da alguna propuesta? esos casos, por ejemplo, que salen en las noticias cuando un hombre se encuentra una suma grande de dinero y la devuelve, por ejemplo. No sé si puede servir. Sí. Excelente. ¿Sabe por qué excelente? Porque son cosas contingentes del momento. Y por lo general a las personas les quedan esas cosas en la memoria. Entonces dice, ah, sí, yo también lo vi. Y nos falta que el hermano se pone a conversar con el que está al lado. Dice, oye, ¿supiste la noticia? Y empiezan a conquistar a las personas. Entonces, la persona que está haciendo la exposición podría plantear ese ejemplo, ¿cierto? Es decir, mire, ¿vieron las noticias? Uno puede, antes de entrar al sermón, dice, hermano, ¿cómo están? Bla, 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 el saludo. La historia. Y uno puede decir, hermano, ¿quién vio las noticias? ¿Se dieron cuenta de lo que pasó en tal parte? ¿Un hombre que hizo tal cosa? Y lo primero que uno ve, estando en el púlpito, son las caras de las personas, que se empiezan a mirar entre ellos, y empiezan a cuchichear, ¿cierto? Decir, sí, sí, yo lo vi, hoy sí, lo viste tú. Y uno ve y se transforma, uno que está delante en el púlpito, escucha ese murmullo. Y cuando uno ve que hay ese murmullo, las personas, dice, sí, parece que le pegué con la introducción. Entonces, después tengo que enganchar la introducción para que lo que gobierne sea el texto. El texto siempre debe gobernar el sermón. Voy a poner el caso de que habla Paola. Entonces dice, pone el ejemplo, a lo mejor, yo me acuerdo de un jardinero una vez que se encontró como 4 millones de pesos entre los matorrales, ¿cierto? Estaba haciendo un jardín. Y decía que era del banco tanto, y él fue al banco, ¿cierto? Y dijo, ¿sabes? Yo encontré esto tirado en el pasto, puede ser de alguna persona que la asaltaron, así que lo vengo a devolver. Y resulta que llevaron hasta Carabineros. Entonces todos quedaron ahí con la idea. Entonces yo puedo estar narrando la misma historia. Y ahora hago el enlace. Y digo, bueno, esta misma situación no es algo nuevo, es algo muy antiguo. Es tan antiguo que hasta a Abraham le pasó. Y ahora empiezo a hablar de Abraham. ¿Se dan cuenta? Sí, Y ahí empiezo a seguir la idea. Entonces hago el paralelismo. hay Hermano varias, Jaime iba a decir algo. sí, no, que hay varias situaciones que a uno le pasan en la vida a diario y que ponen a prueba el carácter. Por ejemplo, yo fui al banco un día a depositar una plata y los cajeros por lo general ponen toda la plata en la mesa y no la guardan. Ya. Me tocó la niña que empezó a contar los billetes y los empezó a guardar. Contaba y guardaba, y al final me dijo, tome, le sobran 30.000 pesos. Y yo la niña no la conocía, pero conocía a la cajera del lado, porque yo iba casi todos los días al banco. Y le dije, ¿sabes? La niña me devolvió un vuelto y yo creo que se equivocó. Aquí está mi teléfono para cuando haga la cuadratura y se dé cuenta, tú me llamas. Y me llamaron en la tarde. Le faltaron 30.000 pesos a la niña. Ya mañana te lo llevo. Porque yo no tenía la certeza de que se hubiera equivocado la niña de la cajera o la cajera que correspondía a mi empresa. Entonces, para salir de la duda, le dije, me dio vuelto de más y si falta plata, llámame. Entonces, Entonces, estos ponen a prueba el carácter, po. Te puedes quedar con la plata, sí. si te la pasó, la niña no se iba a acordar nunca más, pues si era nueva, era la primera vez que estaba haciendo caja y Bien. El ejercicio, ¿cierto? El ejemplo es muy bueno, el que plantea el hermano Jaime, así como lo plantea la hermana Paola. El tema es que yo tengo que enganchar esa introducción, ¿cierto? Para que sea claro, solamente el puntapié inicial del sermón. Entonces, cuando yo termino la ilustración, trato de ir directamente al contenido del texto.
Por ejemplo, lo que yo les planteaba, puede ser el tipo que se encontró el dinero en la calle, un error en un vuelto, eh, el carácter a lo mejor de una niña que no corresponde a su edad, por ejemplo, en cuanto a empatizar con los demás, y así como todo lo que han dicho ustedes. Pero tengo que engancharlo con el texto. Claro. Eso es importante, engancharlo con el texto, porque si no, el sermón se transforma en una vivencia, ¿cierto? Que puede tener principios bíblicos, puede tener todo lo demás, pero la gente se va a quedar con la idea de la introducción. La introducción solamente me ayuda a desarrollar el tema que es la exposición bíblica, ¿ya? Sí, no tomaré nada. Uno puede contar muchas historias. Por eso yo le hice a usted la observación de que plantearan la introducción desde su perspectiva. Y si se dan cuenta, hay distintas perspectivas. El tema, ¿cierto? Todas sirven. No es que no sirvan, todas sirven. Pero todas sirven siempre y cuando puedan ser enlazadas con el sermón. ¿Ya? Por eso yo les decía al principio que es muy malo, ¿cierto? Que para el expositor bíblico se transforme en una costumbre partir contando chistes como introducción. Porque la gente siempre va a asociar que el predicador es un humorista y no un expositor bíblico, aunque lo haga bien. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la exposición de Adrian Roger en el sermón de la prueba anterior, del examen número 1? ¿Se acuerdan cuál era la introducción que él hizo, no? Sí. De un ladrillo. ¿Cuál era? Del hombre que... El hermano Marco nos va a decir. De un hombre que cargaba ladrillo, o sea, quiso bajar los ladrillos o subir, no me acuerdo si era subirlo o bajarlo, pero se le ocurrió la idea de transportarlo en un balde. Ya, pasó algunos ladrillos, pero esos ladrillos después, cuando fueron muchos, él se dio cuenta que los ladrillos pesaban más que él. Entonces ahí bajó los ladrillos, subió él, el trayecto cuenta cuando se pegó en el hombro con el tarro, pues de vuelta cuando los ladrillos llegaban al suelo, a él nunca soltó la cuerda hasta que llegó abajo y se pegó en la muñeca, creo que fue los golpes. Pero él siempre pareció que nunca dejó de soltar la cuerda. Ya, perfecto. Ahora le pregunto, hermano Marco, ahora me pongo difícil. ¿Se acuerda del texto? Éxodo, ahí de que hablaba de... Ya, yo le voy a pegar un empujón. Retrocedo un libro. Génesis, ¿cuánto era? Sí, Génesis 20. Génesis. Sí, sé que Génesis 20. Sí, fue Génesis. Sí. Génesis, ¿cierto? ¿Y de quién estaban hablando? De José. La historia de José. No sé. Sí, a mí hay una forma fácil de saber en qué libro está. ¿Ya? Hay 3 personajes para mí que son vitales en el Génesis. Noé, Abraham y José. Y sé que eso están en el libro de Génesis. No me pregunte dónde, pero están ahí. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el pastor Adrian Roger hablaba del tema de que los problemas le pegan por distintas partes. ¿Se acuerdan que le pegaba en la cabeza, le pegó en las canillas y él nunca, pero siempre estuvo ahí el hombre que era porfiado? Y después hace el contraste al leer, ¿cierto?, el texto bíblico o al exponer, digamos, la vida de José. Bueno, yo sé que creo que una o dos personas le atinaron al texto que mencionó Adrian Roger como base de su exposición. Muchos se quedaron con un solo versículo o 2 versículos, ¿ya? Cuando él decía que la exposición abarcaba todo un capítulo, pero él se afirmó en un par de versos solamente para expresarlo. Y él recorrió la Biblia desde el capítulo 39 hasta el capítulo 42 o 43, si mal no recuerdo. ¿Ya? Y ese es un sermón biográfico, porque habló de José, solamente de José. Entonces, él toma una idea de un jornal, ¿cierto?, de la construcción, que comete errores, ¿cierto?, y ve cómo le va pegando los problemas a él, de subida, de bajada, de lado, de caída, de todo. Y después lo contrasta con lo que dice la Biblia respecto de la vida de José. Que a José le pasa lo mismo, que la vida le pega por todos lados.
pero ahí después hace la diferencia. Y dice, a José le pasaron estas cosas porque había un propósito. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿qué es lo que queda? No es la introducción. Lo que queda es la enseñanza que nos entrega la palabra para situaciones que pueden ser muy diversas, pero muy parecidas. Entonces, de ahí el hecho que en la exposición bíblica es importante una introducción porque nos va a meter en el texto, nos va a ayudar a poder desarrollarlo, pero obviamente la introducción siempre es recordada, pero siempre valoramos más lo que nos enseña el texto bíblico. Entonces, es por eso que, aunque parezca raro, es difícil encontrar una buena introducción. Y es por eso que hay personas que hacen sermones, bosquejan muy bien, y se pueden demorar media hora a lo mejor en hacer un bosquejo. Pero están 2 días tratando de buscar una introducción para que sea interesante. Entonces, el tema de la homilética, de hacer una buena exposición bíblica a través de un sermón, es un ejercicio que demanda tiempo. Y solamente la experiencia nos ayuda a que eso sea más fácil. ¿Ya? Tenemos este ejercicio de Génesis 14, 22 y 23, ¿cierto? En una situación de integridad. Entonces, si nosotros sabemos lo que vamos a exponer, obviamente voy a buscar una ilustración que tenga que ver con la integridad, ya sea de una persona que se encontró algo en la calle, de una persona que dio un vuelto equivocado, de un niño, ¿cierto?, que comete a lo mejor una mala situación porque todavía no desarrolla su carácter, y así sucesivamente. Todos sirven, yo no digo que no sirva ninguno, todos sirven. La gracia está en saber hacer el enlace de esa introducción con el texto. Donde los artistas de los sermones, ¿cierto? Se mandan unas introducciones espectaculares, pero siempre nos dejan metidos en el texto. Y eso es lo que ustedes deben hacer, ¿ya? Por eso, vuelvo a repetir, por eso que es malo contar chistes. Porque la gente se acuerda de los chistes, más que de la palabra. Y lo importante siempre tiene que ser la palabra. La exposición siempre es bíblica. ¿Puede contar una anécdota simpática? Claro que sí. ¿Quién iba a decir algo? Dante Gebel no es bueno para los chistes. No sé, yo no lo escucho. Escuchado una vez. No es de mi, ¿cómo se llama? De los predicadores de mi agrado. Yo lo escuché una Lo he vez. escuchado como 2 veces. Ah, ya, a lo mejor tenemos la misma política. ¿Ya? Sí, lo escuché una buena Ahora, vez. hay otros que son muy duros en el sentido que van al hueso y casi la introducción pasa inadvertida, como el caso de Paul Washer. Él es muy duro en sus sermones, son muy profundos, muy bíblicos, pero él es duro en cuanto a su exposición, ¿ya? Y eso le ha costado también enemistad dentro de la misma iglesia. Ahora, uno no está para ser enemigo, ¿cierto? Dentro de la congregación, uno está para ser hermano. Y hay veces que uno tiene que presentar un sermón para corregir malas costumbres, para corregir temas morales, y tiene que hacerlo con la mejor integridad y siempre poniéndose en el lugar del otro. Cuando uno hace eso, obviamente Dios siempre lo va a acompañar. ¿Ya? Eso, ahí tenemos una exposición, ¿cierto? Y ustedes verán cuál es la mejor ilustración. ¿Ya? Aunque ustedes no lo crean, cuando yo hable de este tema, yo soy súper autorreferente, digo al tiro. Yo planteé una situación que me ocurrió a mí hace muchos años. En la empresa donde yo trabajaba, se incendió un local. Y yo salí con lo opuesto porque yo estaba trabajando en el local y se quemó. Yo perdí todo, estaba en Concepción. Entonces les conté la historia. Y cuando volví a mi oficina en Santiago, tuve que hacer la liquidación del seguro. Y la trabajé con un contador. Entonces yo les contaba a la gente todo lo que yo había hecho. Y cuando terminé de hacerlo, me di cuenta que no era un cristiano. Y ahí me di cuenta, yo estaba recién poniéndome ¿cómo se llama? El overol de cristiano. Y se modificaron los resultados, ¿cierto?, de la investigación, de la pesquisa, digamos, de la pérdida de la mercadería. Y hubo una pequeña alteración de 200 millones de pesos que se perdieron en mercadería, adulteramos el valor por 320 millones.
Así que yo soy culpable de 120 millones que pagó de más una compañía de seguros. Después que me di cuenta de lo que había hecho, porque yo era un cabro, tenía como 26, 27 años. Y me di cuenta, pues, estaba mal. Y a los meses después, se quemó otro local. Y el contador me fue a buscar. Y me dijo, vamos a hacer lo mismo. Y yo le dije, una sola vez. Nunca más. Y le planteé por qué. Pues. Y yo pensé que me iban a despedir. Y en esa situación, me dijo el contador, no te preocupes, me dijo, yo te entiendo. Entrégame la información y yo veo cómo me la arreglo. Él hizo la maldad. Desde ese momento yo me gané la simpatía de todas las compañías de seguros. Porque cuando habían errores, a favor de ellos, yo informaba los errores. Eso también me significó que al pasar de los años me sacaran de la liquidación de seguros. Porque era demasiado transparente. Pero son situaciones, si se dan cuenta, yo puedo partir de algo malo, poniéndome yo mismo como un mal ejemplo. ¿Ya? Y fue lo que hice en esa situación. Y cuando me di cuenta, cuando me encontré con este versículo, cuando Abraham dice, no, pues yo no voy a tomar nada para que nadie diga nada de mí. Yo creo que bajo las circunstancias de este sermón, eso es lo que uno debería considerar. Por eso hay principios, propósitos, verdades, o cierto, cosas que yo puedo sacar del texto y ahí enfrentar el texto y decirle, hermano, por esto se puede hacer, por esto vale la pena vivir de esta manera, y así sucesivamente. Entonces, el sermón tiene que vivirlo el predicador, tiene que ser parte. Y si bien uno puede tener una experiencia y puede buscar en la Biblia, qué nos dice la Biblia respecto de cada experiencia y cómo se soluciona, y uno se da cuenta que si está o no está en el camino de Dios. Y uno después puede enseñarlo, porque tiene autoridad. Porque el púlpito demanda autoridad espiritual. Y eso es lo importante. Puede que su introducción sea débil, puede que su exposición bíblica, los pasos que da el predicador sean débiles, pero lo que no puede fallar es la autoridad espiritual. Si no hay autoridad espiritual dentro del expositor bíblico, difícilmente se va a lograr cumplir con el objetivo. Ese es el tema. Entonces, yo, por eso, si me exigieran ponerme rígido, por ejemplo, con sus notas, lo más probable es que la mitad de los alumnos estarían reprobados. Pero yo entiendo que hay autoridad espiritual detrás de todos ustedes, porque ustedes se esfuerzan, hacen sus tareas, tratan de hacer lo mejor posible y hacer la exposición. Y eso es lo que yo valoro. Entonces, lo mismo deben hacer ustedes cuando exponen bíblicamente. Primero tienen que decir, ¿cómo me afecta a mí esta palabra? Y por lo general, cuando eso ocurra, sus introducciones van a fluir. Dios le va a poner la imagen precisa, el mejor ejemplo, la mejor idea. Entonces, si ustedes no se empapan del texto, difícilmente les va a costar a lo mejor un mundo tener una buena introducción, o simplemente no van a hacer introducciones. Simplemente van a ir directo al texto y lo van a exponer. Entonces, la introducción también pueden ser vivencias personales, pueden ser situaciones de otros. Uno puede hablar, por ejemplo, de una realidad vivida por un hermano, por un pastor, cosas que a uno le han contado, y desarrollarla en función de lo que el peso de la palabra nos entrega. Y eso es lo importante. Hermano, ¿Ya? hermano, Luis. ¿me escucha? Sí, no, Luis. la última tarea, no sé cómo me haya ido, pero dentro de la introducción puse algo que realmente a mí me impactó y me entró en el corazón. Y no sé si fue el espíritu, pero eso fue lo que yo quise, en la introducción, quise reflejar lo que decía el texto. De repente el texto se fue un poco con el ejemplo, pero es algo que me impactó y lo traté de llevar a la palabra. Lo hice al contrario, no en base a lo que me impactó, fue que yo busqué
la palabra, que no debería de ser. Muy bien. Pero fue algo Pero está bien. que me gustó, que me... Sí, mi hermano Luis, considero que está excelente lo que hizo, excelente. Porque uno, cada experiencia, cada vivencia, si la lleva a la palabra, siempre va a encontrar un sermón. Siempre. Entonces, lo que nos plantea el hermano Luis es una muy bella experiencia, ¿ya? Y a lo mejor nos va a ayudar a tener buenas introducciones porque tenemos una historia, tenemos una experiencia, ¿cierto? Y lo mejor de todo es que esa experiencia se plasma a través de la Biblia, ¿ya? Lo que me pasó a mí, como les decía yo con respecto a este sermón, fue lo que me pasó cuando, en el año, imagínense, en el año 96, ¿no? 96, 97, cuando se quemó el local, cuando yo trabajaba. Yo era más joven, ahora soy un joven más viejo, pero, y buscando una respuesta encontré esto, como dice el hermano Luis, entonces pues, uno lo puede plasmar. Uno debería tener, ¿cierto?, un cuaderno con sus sermones y repasarlo, y volverlo a repasar, volverlo a releer, volverlo a corregir o mejorar, ¿ya? Y tenerlos presentes, porque en algún momento ustedes van a estar, ¿cierto?, en alguna situación puntual y les van a decir, predique. Y ustedes deben tener un par de sermones ahí guardados como sus regalones, o simplemente el Señor les va a poner en el corazón recordarse alguno en particular que lo van a poder exponer, ¿ya? De eso se trata. Una vez el pastor Juan Vidal, que me hizo clase a mí de homilética en el Instituto Bíblico Nacional, mencionaba que él tenía unos conocidos que eran personas muy, muy cristianas. A ellos les fascinaba ir a los puntos de predicación, les fascinaba, pero ellos decían que eran malos predicadores. Y ellos antes de salir de su casa se echaban al bolsillo un papelito chiquitito y anotaban y se hacían sermones en un papelito. Entonces si les pedían predicar, ellos se metían la mano al bolsillo y sacaban su pequeño sermón y se recordaba lo que tenían que decir. Porque ellos tenían no una vocación, pero sí una responsabilidad con lo que decían, que querían hacerlo bien. Y andaban con el torpedo en el bolsillo. Y dice que siempre antes de salir a cualquier punto de predicación, ellos se anotaban un sermón. Se hacían un sermón chiquitito. Lo tenían anotado ahí y lo andaban trayendo en el bolsillo de su chaqueta. Y que cuando él supo, dice que él empezó a imitar lo mismo. Porque decía que él no quería predicar igual que el resto. Entonces él le pedía una palabra a Dios y dice, si me toca, lo comparto. Si no me toca, me edifica. Se acabó. Entonces uno siempre debería estar preparado. Uno debería, a lo menos una vez a la semana, hacerse un sermón para uno mismo, a través de lo que uno estudia en la Biblia, a través de lo que uno va escudriñando. Entonces, las ilustraciones van a venir, obviamente, porque Dios le va a poner a lo mejor en su mente la mejor idea. Pero no olviden que la introducción tiene que estar anclada también en el texto que ustedes quieren exponer, porque si no, no va a tener ninguna relación y se va a perder la idea. Entonces, si alguien quiere predicar, no sé, por decir, de los diezmos, ¿cierto? Va a escoger un buen ejemplo, ¿cierto? Pero va a tener su palabra y va a hablar de los diezmos de lo que dice la palabra. No va a sacar excusas y como para decirle a los hermanos tiene que diezmar, sin darle una buena razón. Entonces, esas cosas uno las va estudiando, las va desarrollando. Cuando, no sé si, yo sé que aquí hay varios que fueron parte de las directivas de jóvenes. A los jóvenes los invitaban a varios lugares y les decían, hermano, predique. No sé si a Edgardo le pasó. Sí, bueno, yo estaba en la directiva de escuela dominical. ¿Y ahí? ¿Y cómo salió el problema? Porque más de alguna vez te hicieron predicar. Sí. ¿Cómo lo hizo? Y siempre me... ¿Mm? ¿Y cómo lo hizo para salir del apuro? Había que hacerlo, pues. Había que
siempre uno tiene que estar preparado, digamos, en estudiar, en preparar algo, y en cualquier momento que uno va, claro, como de repente a visitar algún lugar, ya hermano, o le toca a usted, o el pastor le dice, ya usted predica ahora, siempre predico yo, y ahora predica usted, una cosa así. Pero yo creo que uno siempre tiene que estar como, y a medida que uno estudia, Dios igual le va mostrando algunos sermones, y uno va tomando apuntes, y uno va como que siempre anda pensando en eso. A mí me pasa que a veces en el trabajo igual, de repente pensando, como ahora estoy trabajando en el área de jardines y todo eso, a veces igual el Señor de ahí me da una palabra. Bien. Ahora, lo importante, porque estamos hablando solamente de la introducción, ¿cierto? Es que esa introducción, lo he repetido como 4 veces, y es un tema pedagógico para que no, si quieren pelarme, me pelen bien nomás, ¿ya? Lo repito porque quiero que lo recuerden, no se les olvide, ¿ya? La introducción tiene que estar, ¿cierto?, anclada en el texto bíblico. Tiene que tener una idea, pero que esté bastante arraigada a lo que yo quiero exponer. No puedo dar una introducción que no tiene nada que ver con el texto. No puedo decir, voy y me pongo a hablar del tiempo que hace calor, y después empiezo a hablar, no sé, pues, de la venida de Cristo. ¿Ya? No tiene sentido. Debe haber una relación, ya, directa. De eso se trata. Así que, de los hermanos aquí presentes, ¿quién no ha expuesto algún sermón? ¿No ha regalado algún texto bíblico, ¿cierto? Para que hagamos un sermón y terminemos entre todos con el desarrollo de nuestra ficha homilética y podamos ponerle una buena introducción. ¿Quién no lo ha hecho? Yo tengo que preparar para el domingo un mensaje especial. Si me pueden ayudar. ¿Ya? ¿Tiene que hacer para este domingo? Ya, pues. Claro. Ya, arriesguémonos aquí. Lo que pasa es que ustedes saben que el viernes yo no estuve porque murió la hija de la tesorera, que era la doctora Carolina. Salió en todos los diarios, la televisión, en todas partes. Entonces el problema es que la iglesia no sabe consolar. La iglesia, los hermanos llaman y empiezan a hablar de fe, que tiene que tener fe, que su hija está en un mejor lugar, que no tiene que llorar tanto. Entonces, la pregunta, el tema es las emociones versus la fe. Ya. Las emociones versus la fe. Ya, pues, igual el texto. ¿Tiene texto para eso? Yo preparé un mensaje especial ese día sábado sobre la muerte de Lázaro. ¿Ya? Ya. Pero era cuando el Señor dice, tu hermano no ha muerto, o Lázaro no ha muerto. Y dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el milagro no es por el milagro. El milagro es por demostrar que todos van a resucitar si creen en Cristo. Ya. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es, Jesús, al ver a Marta y a María y a todos los que estaban, se conmovió. Ya. Entonces, hay personas que creen que no, uno tiene que echar mano a la fe y dejar de lado las emociones. Como que si al llorar uno o al angustiarse, parece que no tuviese fe. Entonces, su texto, ¿tiene algún texto para eso específico? Ese mismo, voy a continuar con ese el sábado. Jesús ¿Ya? al ver, parece que dice se conmovió. Parece que en Marco, ya no me acuerdo, voy a prender la luz. Abrir la Biblia, va a prender la luz. Sí, nomás, yo lo voy a buscar inmediatamente. Vale. Bueno, ya sabemos de qué quiere hablar el hermano Jaime, ¿cierto?
de que las emociones no son malas, ¿ya? Y uno también está sometido a las emociones. Y él va a tener, cierto, su texto en el cual, en teoría, ¿cierto? Porque no lo tengo a mano, que Jesús se emocionó ante una situación puntual, ¿ya? Podríamos hablar de los pasos de las emociones, podríamos decir. O qué gobierna nuestra vida, las emociones, la razón, ¿cierto? O la misericordia. Podría ser algo más. Porque dentro del texto hay que ver qué nos dice el texto, ¿ya? Eso es importante. Y que no se transforme la predicación en un pretexto para hablar de algo. Ahora, yo creo que la idea del hermano Jaime es bastante buena, porque hay personas que creen que porque un hermano se dice cristiano no puede tener emociones, no tiene que llorar. No sé a cuántos han tenido que, no sé, sufrir la partida de algún ser querido y uno se quiebra. Yo cuando falleció mi abuela, yo estaba enterito, pero enterito, y estaba feliz, porque me sentía Hermano, bien. hermano ¿Sí? Moisés, Sí, hermano Edgardo. yo creo que a lo mejor igual, no sé, mi punto de vista, que los sentimientos, es decir, Dios nos formó con sentimientos y los Ya, sentimientos tenemos que vivirlos. Por ejemplo, yo no le puedo decir a la pena, hoy día te vas a quedar acostadita en la mañana porque yo voy a trabajar y no quiero sentir pena en el día. ya, Yo creo que eso va con nosotros y tenemos que vivirlo. Y ya. tenemos que también reflejarlo porque eso somos parte de la creación también que Dios hizo en nosotros. No Bien, sé, creo yo. bien. Yo, ¿le puedo pedir un favor, hermano Edgardo? ¿Ya? Que me recuerde la historia esa de dejar a la pena acostar en la cama, cuando terminemos este pequeño bosquejo, ¿ya? Recuérdemelo, ¿ya? Así que no se olvide, usted me lo va a recordar. No sé si el hermano Jaime habrá encontrado el texto. Sí, está en Juan 11. Dijo Dice Juan, el ¿cierto? versículo: María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ya, Y dice, le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice, Jesús lloró. ya. Una pregunta, ¿cuál es el versículo más breve de la Biblia? Lloró Jesús. No, hermano, no se equivoque. Ah, y otro sí, ¿verdad? Que hay otro más corto. Ya. Les voy a regalar un punto base al que me lo diga. A la cuenta de 3. Ah, yo me lo sabía. ¿Lo saben o no? Yo me lo sabía, pero se me Está en confundió. Lo dijo recién. Está en Éxodo capítulo 20. Sí. No matarás. Mm. Tiene menos letras. Sí, es que siempre se dijo, el más corto era y Jesús lloró. Sí, pues, el tema es Históricamente. que uno no cuenta las letras. Sí. Sí. No, es solamente para hacer un quiebre de lo que estamos hablando. Bueno, tenemos el texto de Juan, ¿cierto? Hoy me equivoco. Juan 11, por lo que recuerdo. Sí. Y del 32 parece al 35, ¿cierto? Del 32 al 35, sí. Tenemos el texto. Asunto, ¿de qué vamos a hablar? De emociones, ¿cierto? El título, ¿cuál sería? El título. La consolación de Jesús, porque Las emociones son parte del ser del hombre. Como decía Edgardo, son parte de lo como Dios nos creó.
naturaleza humana. Claro, son Parte de la naturaleza Ah, humana. no, Jaime, Sí, había dicho, si no me recuerdo, las emociones versus la fe. No me sí, acuerdo. pero eso es el lo que propósito dijo. general, puede ser, ¿no? O el propósito específico. Propósito general debería ser doctrinal, evangelístico, de aliento. ¿De qué propósito general estamos hablando? De aliento, Claro. en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer el hermano Jaime? Quiero alentar a los hermanos para que Doctrinal. ¿Quiere consolar? ¿Quiere evangelizar? enseñar. ¿Quiere enseñar? Hermanos, Quiero ¿Quiere enseñar. motivar? Aliento. ¿Cómo, hermano Jaime? Quiero enseñar. Ya, y si quiere enseñar entonces, Es doctrinar. Doctrinal. Enseñar. ya, Mm. doctrinal. Propósito específico. ¿A quiénes y qué? ¿A quién les quiero hablar? A la iglesia. A la iglesia. Ya, entonces, Comunidad evangelística podría ser también. O a la iglesia local, como por ya, ponerle- hablemos de la iglesia, ¿cierto? Y Sí. iglesia. Porque aquí vamos a tocar transversalmente jóvenes, adultos, niños, de todo, iglesia. Sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué les queremos decir? ¿Qué queremos que ellos retengan para que puedan practicar? Sepan contener, ¿puede ser? que ellos también pueden demostrar sus sentimientos de tristeza. ¿Cómo, hermana Paulita? Que los hermanos también pueden mostrar sus ¿Ya? sentimientos de tristeza. No lo deben ocultar. Ya, entonces vamos a poner los hermanos. Ay, me equivoqué. El corazón de los sabios. Los hermanos, ¿qué hacen con esto? Puedan, quieran, demuestren. O no deben ocultar sus sentimientos. los hermanos deben mostrar verdaderamente sus sentimientos. Eso por un lado, y por otro lado que los hermanos sepan consolar, como dijo el hermano Jaime, porque a veces uno no sabe qué palabras decir, y en vez de consolar, dice puras cosas nada que ver. Hermano, ¿me escuchas? Sí, hermano Luis. Yo, una de las cosas que como cristiano algunas veces uno tiende a ser como muy frío a la hora de dar un pésame. Yo pienso que nosotros como seres humanos, como padres, lo que es padres, tenemos que ponernos en posición de la persona que está afectada. Ya. Y una de las cosas es darle el ánimo que Dios nos da, el refrigerio que nos da en nuestro corazón, pero también somos seres humanos. El mismo Jesús lloró, el mismo Jesús tenía sentimientos. La hermana de la persona que resucitó, ella sabía que Jesús podía hacer muchas cosas, pero nosotros como seres humanos debemos darle palabra de aliento a las personas y entenderla en sus sentimientos, porque no hay, como le dije al hermano, no hay nada más difícil que es uno de ver morir a un hijo. Esto es algo que es algo que está dentro de nuestro ser, que uno comparte todos los días con un hijo, y es algo más, yo digo que es lo más doloroso que le puede pasar a uno. Entonces, nosotros como hermanos, tenemos también, además de darle palabra de aliento, sentirse en la misma posición. Bien. Bien. Entonces, el propósito específico, mire, yo puse esto, los hermanos empatizando con el que sufre. Porque eso es lo que debemos hacer, ponernos en la situación del otro, ¿o no? Sí. Eso. ¿Les parece? Sí. Sí. Ya. Seguimos hablando de las emociones porque estamos empatizando, ¿cierto?, con el dolor. ¿Ya? Entonces, asunto de emociones. El tema, las emociones son parte del ser humano. Proposición. ¿Cuál es la propuesta? Las emociones a ver, quiero decir que las emociones no están en contra de la fe.
¿Ya? No se, Entonces sería, no se contra, no debiesen contra, no se contraponen. Po. ya. Ya, entonces podríamos hacer una proposición declarativa, ¿cierto? Ujú. Sí. ¿Cierto? Las emociones son parte del ser humano. Parece que ya está hecha la proposición. ¿En el tema? En el tema, ¿sí? A lo mejor habría que agregar algo más. Las emociones son parte del Yo, ser humano. como ser humano, profesor, yo iría más allá como, a lo mejor como cristiano, porque Ya, es un poquito amplio, porque queremos dirigirle a los hermanos. Entonces, como muy bien. un cristiano íntegro puede ser las Entonces emociones. podríamos refundar el tema. Las emociones son parte del ser humano. Cristiano. Pero no completo. Hermano, Hermano Luis, hermano, No completo. sí, me baso lo que dice la Biblia, que Jesús lloró cuando la muerte de Lázaro. Jesús lloró, ya. una pregunta, ¿lloró porque Lázaro murió o porque sintió compasión de la familia? Porque sintió compasión de la familia. Ya, eso lo veremos. Vale. Quería hablar. Eso lo veremos a través de la Biblia. Entonces, podría ser el tema, las emociones son parte del ser humano, ¿cierto? O ponerlo como una pregunta en el tema, porque estamos hablando del tema. ¿Cuál es el título de nuestro sermón? O el tema Las emociones son parte de mí. Lo voy a poner desde otra perspectiva. Cristiano. podría ser Jesús y las emociones como tema. Me sacó la palabra de la boca. Entonces, ahora puedo hacer la proposición. ¿Cuál sería la propuesta? Jesús y las emociones. O puede ser a través de una pregunta también. Sí, pues puede, y me ahorro el interrogante sermonario, o me salto la proposición. Son las emociones. La proposición, las emociones son parte del ser humano, era lo que estábamos diciendo. Sí, pero lo que estamos haciendo, si se dan cuenta, yo puedo refundar el sermón 1000 veces si quiero, Ah, sí. porque debo dejarlo centrado de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Ya? Estamos viendo que Jesús se emocionó, Jesús lloró, ¿cierto? Para poder hacer la historia más corta, no para ir paso a paso. Jesús y las emociones. Entendemos que hay toda una situación, ¿cierto? Y al final Jesús llora. Eso es tratando de hacer un poco de contexto y recordar. Entonces, la proposición, ¿cierto? Podría ser declarativa, interrogativa, de deber, de poder. ¿Qué podríamos decir? Los cristianos deben demostrar sus emociones. Ya, aquí llegamos a un buen punto. Porque si yo pongo el tema, Jesús y las emociones, esa misma frase que está ahí, ¿cierto? Tengo que complementarla, la misma frase, con otras palabras para que se transforme en proposición. Y este es un tema recurrente en algunos hermanos, ¿ya? Que cuando ponen el tema, ponen, por ejemplo, Jesús y las emociones, y después proposición, y en ninguna parte aparece esta frase. Y después cuando hacen el interrogante sermonario ponen otra frase. Y yo les enseñé una técnica, que es repetir esta palabra, la voy a copiar, Y agregar. volverla a copiar, volverla a copiar. Y lo único que voy a hacer es complementar, ¿cierto? La proposición de deber, diría, Jesús se debe, no, debe el cristiano ser como Jesús y las emociones, por decir algo, estoy inventando una brutalidad, pero estoy tratando de agregarle algo, sin perder esto, el tema. El tema tiene que estar inserto para que yo pueda hacer el sermón y quede ordenado. Lo único que busco es orden, nada más. Entonces, la proposición, Jesús y las emociones, ¿qué podemos hacer?
podría ser cómo Jesús empatiza con las emociones, que estaba mirando el propósito específico que está la palabra acá. Perfecto. Entonces, yo digo, a lo mejor la proposición me la voy a saltar porque voy a ir directamente a la interrogante. Ya, y la Raquelita me va a repetir lo que dijo. ¿Cómo Jesús empatiza con las emociones? Dios quiere que gocemos de las emociones positivas. Pero por causa del pecado. Estamos con Ahí las ponemos emociones del por. otro. ¿No? Se dan cuenta, he ocupado casi las mismas palabras que están en el tema. Simplemente, ahora lo transformé en una pregunta. Se cambió un poco el orden de las palabras, sí, pero siguen estando ahí las palabras. ¿Y la oración de transición qué debería decir? Y esta oración de transición debe estar anclada muy, pero muy firme en el texto. Y el texto dice, lo voy a repetir. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Se dan cuenta que hay algo bien particular en este versículo, en estos versos? ¿Cuál es la palabra que más se repite? Siempre hagan ese ejercicio. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Llorando. ¿Llorar? Bien. Llorando. Llorar. Cuando habla en el verso 32, ¿qué tiene que ver con el llanto? Se arrojó a sus pies. El llanto es una emoción. Ya, pero no, en el 32 no hay ninguna expresión de llanto. Perdón, 32. Sí, María cuando llegó donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Eso le dice. Sí. ¿Cierto? Y después viene la respuesta. Ahora, parece introducción. 33. Jesús entonces al verla llorando. Entonces, entendemos que cuando se postró a los pies de Jesús, María estaba llorando. Dice Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando. Tenemos entonces a María llorando, a los que acompañaban llorando, ¿ya? ¿Y quién más está llorando? Jesús. Gracias por darme las divisiones del sermón. ¿Se dieron cuenta o no? Sí. Se la soplé. María llora, ¿cierto? Los que acompañan lloran y Jesús también llora. ¿Me habla de las emociones o no? Sí. Entonces, ¿cuál será la oración de transición? La oración de transición debe estar anclada en el texto. Llorar con los que lloran, ¿no?
acompañantes lloraban. Jesús lloraba. Ya, ¿qué les parece? Hermano, no tiene algo que ver con manejar nuestras emociones, hermano. ¿Sí? Pudiera Pero ser, aquí estamos viendo el hecho de que nosotros, ¿cierto? A través de la imagen de Jesucristo, tenemos que ser empáticos, ¿cierto? Con los que sufren. Yo puedo seguir el mismo ejercicio de Jesús para ser empático. Me acerco a los que lloran, ¿ya? Estoy con los que acompañan en el llanto y yo también lloro. Lloro. Estoy demostrando que sigo siendo cristiano. Si Jesús lloró, ¿por qué yo no? Entonces, aquí como que se daría el caso de lo que pide el hermano Jaime, ¿cierto? En el sentido de que los cristianos no deben ser duros, ¿cierto? Inflexibles, y que deben ponerse en la situación del otro y también compartir sus emociones. Jesús también lloró. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Sí. Algo que cuesta mucho. Quiero 3 ilustraciones. Hermano Marco. Sí, ahí hay un acontecimiento que cuesta mucho en la iglesia, que es ponerse en el lugar ¿Ya? Porque Jesús en este caso, él se puso en el lugar de ellos, porque él sabía lo que acontecía. Él Ya, pues. sabía que en unos minutos Entonces, ¿cómo yo? pero se puso en el lugar Claro, de ellos. claro. Si se dan cuenta, yo me baso en el texto bíblico. Estoy diciendo lo que el texto me entrega, ¿ya? A la luz de cómo yo empatizo. Y hago lo mismo que Jesús. ¿Qué hizo María? Lloró, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Jesús cuando María lloró? Voy a ir al texto. Vamos al verso 32. Se conmovió. Cuando dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué hizo Jesús? El texto lo dice clarito lo que Jesús hizo. Se estremeció en espíritu. Sí, dice eso en el verso 32. Sí. Respuestas bíblicas. Acompañaban, también llorando. Verso 32. Va, está bien el 33, perdón. 32. Se arrojó a Hay sus 2 pies. personajes aquí. ¿Qué hizo Jesús en el verso 32? La acompañó, la escuchó. Y en hermana Paola. Usted siempre va como un paso adelante. ¿Dónde está Jesús? Se puso en la misma Jesús posición escucha. que ella. No dijo nada. Hermano Jaime, este es un buen punto para los que lloran, ¿cierto? Sí. Escuchar. Lo que pasa es que ese es el tema finalmente, porque los hermanos comienzan a hablar de fe al que está llorando, al que está doliendo. Entonces yo cuando hablaba con la hermana, yo escuchaba, solo escuchaba que se desahogara y yo le decía después, hermana, llore, 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 porque esta es una pena muy grande. Yo no le puedo hablar ni de fe, no le puedo hablar, ni siquiera puedo decirle, hermana, voy a orar para que el Señor ponga paz en su corazón. Nada, porque el dolor es profundo. Ya. No entonces, de acuerdo al texto, hermano Jaime, ¿qué tendría que hacer usted con esa persona? No, yo tengo que escucharla. Entenderla. Escuchar, más que consolar, tengo que escuchar. Exacto, sí, yo no puedo. Entenderla. Porque yo cuando prediqué el sábado pasado, yo dije, no hay palabra humana que pueda consolar un dolor tan grande. Entonces, ¿qué debe hacer? Escuchar. Ya, bien. ¿Lo dice el texto? Sí. Implícitamente. Sí, implícita, porque Jesús no dice nada. Sí. Si no dice nada es porque está escuchando. Sí. ¿Sí o no? Mire, voy a arreglar la división. María lloró.
Jesús cayó. No sé si es con doble L o con... Yo soy malo para la gramática. Si alguien me ayuda. Doble L está bien. ¿Está bien? Se quedó callado, ¿cierto? El primer paso. El siguiente ejemplo, María lloró, Jesús cayó. Segundo ejemplo, los acompañantes también Lloraron. lloraron. Y cuarto, Jesús también Lloró. lloró. Parece que falta ese vínculo ahí en el primer verso. ¿De dónde sacamos todo esto? De lo que dice el texto. Ya hay veces que el texto dice las cosas, pero no están escritas. Y uno las entiende en función de ponerse en la situación de lo que la Biblia está diciendo. Aquí tenemos claro que Jesús no dijo nada, pero la persona que relata la historia estuvo ahí y se dio cuenta que Jesús cerró su boca. Cayó. Yo le voy a pedir una pequeña ilustración para este caso de María lloró y Jesús cayó. ¿Han visto algún caso de este tipo? ¿Le ha tocado ir a dar el pésame con alguien y ver que hay personas que no dicen nada? No, hermano. A mí me ha tocado el caso de personas que dan el pésame y como que no, realmente no se le, como que no se cree lo que ellos están diciendo. Es decir, tienen una forma de decir las cosas muy que no deben ser. Perfecto. Entonces, ¿qué es preferible de acuerdo a lo que está en el texto? Callar. Lo dice el texto, no lo digo yo. ¿Se dan cuenta que es importante que muchas veces cuando uno va a consolar a alguien, expresarle o escucharlo? A lo mejor la persona tiene una queja y escúchelo nomás. Es un ejercicio, es un ejemplo. Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Segundo ejemplo, ¿cierto? Después del verso 33 parece, dice que los acompañantes también lloraron. O sea, no solamente uno se tiene que poner como cristiano los zapatos del otro, sino que toda la iglesia tiene que hacer lo mismo. Y cuando eso ocurre, mire, me estoy adelantando, vemos que también Jesús se conmueve, ¿cierto? Se emociona y se hace parte con los demás. Bueno, y ahí están los beneficios de que Jesús lloró, ¿cierto? No voy a seguir en lo que dice el texto porque Lázaro resucitó. Pero está la presencia de Dios. Entonces, tenemos estos tres casos. ¿Cómo yo ilustro este sermón? No voy a hablar de su división. ¿Cómo yo lo ilustro? Yo ya tengo una idea en mi mente, así que espero que ustedes tengan una y le pedí a un hermano que no se le olvidara un ejemplo que él dio. Edgar. ¿Se acuerda, Edgardo, de su ejemplo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo usted? Yo no le puedo decir, por ejemplo, un día a la pena, hoy día te vas a quedar aquí acostadita porque yo voy a ir a trabajar y no quiero sentir pena hoy día. Ya, mire, a mí me gustó su idea porque pensé como en una fábula, hacer como una fábula, como una historia por último, de la pena. ¿Ya? Y a veces pasa, porque una historia simpática, ¿cierto? Nos ayuda a estremecernos, ¿cierto? Y a enfocarnos en el texto. A mí, ¿sabes lo que se me ocurrió cuando dijo el hermano Edgar? Contar una historia. Por ejemplo, que iba caminando la alegría y se encontró con la pena. Y la pena dijo, no, hoy día no voy a llegar a trabajar y me voy a quedar en mi casa. Entonces, ¿cuántos quisiéramos nosotros que eso ocurriera en el diario vivir? Y la pena se quedara dormida y fuera toda alegría. Pero la triste realidad, ahí está el remate de la historia, la triste realidad dice que la pena y la tristeza caminan juntas. Y demuestra un botón. Y los invito a leer el texto de Juan 11, versos 32 al 35. Y ahí muestro que la alegría y la pena caminan de la mano.
Por eso que me gustó el cuento del hermano Edgardo, lo encontré simpático. Sería una Sí. buena ilustración, ¿o no? ¿Tiene derecho a autor, por si acaso? Sí, se lo voy a pedir, hermano Edgar. Róbeselo nomás, róbeselo todo nomás. Total, él no lo va a escuchar, plagio. así que no va a saber. El plagio tiene costo. ¿Se dan Por cuenta último, que una a 11, hermano veces Jaime. se dan cuenta que las ilustraciones sirven? Pero ¿cuándo tengo clara la ilustración? Cuando ya tengo hecho el sermón. Yo quería hacer la ilustración con la canción, el himno más significativo de Chile, Colo Colo. Gracias a la vida. Ah. Primero Colo Colo y después Gracias a la vida. Po. Ah, ya. Porque son una No, como yo soy de la U, me río de los Gracias a la colombianos. vida que me ha dado tanto, me ha dado la alegría y también el llanto. Pero eso no lo da la vida, pues si eso lo da Dios, el que nos creó y nos formó. Bueno, pero en este caso, ¿cierto? Volvamos al texto. La ilustración nos sirve, la de Edgardo, de que la pena no se queda siempre acostada. Sí, Nos sirve, camina en un ¿cierto? tránsito. Entonces tenemos que aprender a caminar con la pena. Y aquí hay un ejemplo de cómo se camina con la pena. Primero, poniéndose en el lugar del otro y escuchando. Segundo, siendo parte de la compañía y llorar con los que lloran. Y de hecho, Pablo dice, hace esa mención de que estar con los que lloran, ¿cierto? Y después vemos que cuando nos hacemos parte, callamos y acompañamos, siempre aparece Jesús, ¿cierto? Y llora. Y ese llanto de Dios, esa emoción, consuela. Bueno, ahí hice la conclusión, ¿no? Pero me gustó la ilustración del Ricardo, así que le vamos a poner un punto, un poroto adicional. No. Lo vamos a considerar. Hermano Luis. Yo me acuerdo no sé, es algo, no sé, no es un pasaje bíblico, pero sí es un ejemplo ilustrativo, que dice las huellas sobre la arena del mar, que algunas veces uno está pasando una situación difícil y esa persona, uno dice, ¿dónde estás tú, Dios, que veo una sola huella? Y él responde, yo era que te llevaba en mis brazos y esas huellas eran las mías. Es decir, nosotros algunas veces estamos pasando una situación difícil, pero Dios está en el tema. Jesucristo está en nuestra vida y Él nos ayuda, nos consuela, busca a la persona que te dé el consuelo, busca a la persona que te oriente. Es decir, Él está en el tema. Bien, un buen ejemplo. Si se dan cuenta, los ejemplos pueden ser muchos, pero debe estar en armonía con el texto. ¿Ya? Lo que dice el hermano Luis es cierto, ¿cierto? Hay armonía con lo que dice el texto, sí, que Jesús está ahí. Él está, y Él hace la diferencia. Si lo ponemos desde esa perspectiva. Bueno, hermanos queridos, son las 10:29 minutos según mi reloj. Creo que ha llegado la hora de despedirnos. Hemos estado como 1 hora y 20 conectados. Espero que este ejercicio que he tratado de hacer con ustedes para llegar a las ilustraciones, ustedes también puedan hacerlo, ¿cierto? Y considerar que las ilustraciones deben también tener una fuerte relación, estar anclados, ¿cierto?, en el texto que nosotros vamos a exponer.